Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Sin Desmadre Operativo. Y hoy tenemos la presencia de un amigo muy querido, de René Lankenau. René tiene desde siempre la beta emprendedora y hoy está aquí porque nos va a platicar de la iniciativa que ahorita tiene, que es un medio de comunicación. Ya René nos explicará más a detalle. Y bueno, en lo personal me ha parecido muy interesante todo el modelo y también todo el enfoque del contenido. Entonces, pues sin más preámbulos, René, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, patrón. ¿Usted manda? ¿De Gracias, qué vamos a gracias. platicar hoy o qué? Oye, pues fíjate que me llamó mucho la atención desde que empecé a recibir todos los newsletters de White Paper. Me llamó mucho la atención cómo es un medio que está hecho de empresarios para empresarios. Digo, de los medios que yo normalmente consumo, pues siempre veía ese problema que hay como un hueco, ¿no? O sea, te ponen así la superempresa gigantesca, pero nunca tienes una referencia de realmente cómo es la vida empresarial, digamos, la historia de empresas más conocidas, más locales. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a esto? O sea, ¿cómo se te ocurrió esta cosa tan interesante y que genera tanto valor? A ver, la historia es mucho rollo, pero básicamente lo que me pasó a mí es que en mi vida pasada yo fui periodista, era reportero, ¿no? Hace veintitantos años de la sección local y desde ahí me quedé súper clavado con la industria. Ya después me fui a estudiar la maestría, regresé, nunca regresé a trabajar a los medios, pero siempre me quedé pues con un interés muy, muy, muy particular por el segmento. Y yo aparte en lo personal soy consumidor por encima del promedio de información y sobre todo información de negocios, ¿no? Me gusta mucho el tema. Y el año pasado traía yo muchas ganas de emprender, ya había tenido la oportunidad de emprender antes y luego lo dejé un tiempo y estaba buscando un proyecto nuevo para hacer. Y yo siempre, o más bien llevo muchos años como quiera escribiendo de temas de negocios, pero lo hacía como hobby. Y fui observando una serie de cosas que me fueron dando a decir, oye, ¿por qué no hago una prueba de ahora sí formalizar un medio de comunicación especializado en negocios de Monterrey? Y son una serie de cosas que me tocó ver. Estuve algunos años trabajando en un banco y, por ejemplo, pues ahí ver, el banquero es un animal chismoso, o sea, Sí. necesita información. Y yo veía cómo pues lo que encontraban en Monterrey es muy limitado. Y, y hay muchas razones por lo que la situación es así, pero, pero al final yo veo y creo que sigue siendo mucha falta y por lo que he visto desde que lancé White Paper, claramente hay un hambre en un perfil de empresarios, de ejecutivos, etcétera, en Monterrey, por conocer más sobre empresas locales y sobre lo que pasa en Monterrey. Muchos de los medios de comunicación especializados en temas de negocios están más bien enfocados en temas nacionales, ¿no? Están más bien manejados desde México y ves más bien, pues, esos temas, historias que son de corte nacional. Y está muy bien, es muy importante que si la reforma fiscal, que si la deuda de Pemex, cosas así, es información que necesitan tener los empresarios, pero también quieren saber qué onda con la empresa que está ahí enfrente, con aquella marca que les gusta, con lo que está pasando en la ciudad, quién está innovando, quién trae problemas, etcétera, ¿no? Y Monterrey es una ciudad enorme y es una ciudad que tiene muchas historias que contar y las ha tenido desde hace décadas. Y luego también te encuentras otra serie de medios de comunicación, pero que se han especializado más en temas de contenido más bien publicitario, en donde pues, sí, hay empresas que les gusta salir en los medios y cuentan historias muy padres y eso funciona para un segmento. Pero lo que en White Paper estoy tratando de hacer es contar historias o información que sea verdaderamente relevante para un perfil muy particular del lector, que son empresarios o ejecutivos en Monterrey de cierto nivel, etcétera, y que al mismo tiempo se sienta como un contenido desarrollado con investigación periodística, en donde valido fuentes, hablo con muchas personas diferentes, validamos los números, hacemos proyecciones, nos metemos a detalle a tratar de entender. Y tercero y más importante, que tú sientas que si le dedicaste tiempo, 5 minutos, 7 minutos, lo que sea, a leer algún artículo de White Paper, al final
te quede el sabor de boca de que hiciste buen uso de tu tiempo. Y digas, ¿sabes qué? Me quedé con un dato que no sabía, aprendí algo que no tenía ni idea. Esa empresa que siempre había escuchado la marca, bueno, ahora sí entiendo qué hace, ¿no? Y lo que me pasa a mí es que lo, la, lo que escribo en White Paper lo escribo para mí. Son cosas que yo quiero saber. Son marcas que siempre he visto y que yo mismo no entiendo qué hacen. O que no conozco la historia y lo damos por hecho y pues yo quiero entenderle y lo hago para mí y sé que hay otras personas en Monterrey que tienen el mismo tipo de interés. Fíjate que yo estoy en esa lista de personas y me pasaba algo como lo que tú comentas, ¿no? O sea, pues sí, de repente leía historias, pero pues eran como muy lejanas, ¿no? Y luego cuando empecé a recibir desde que hacías tu newsletter personal, ¿cómo se llamaba? Espérame, te me acuerdo. Ah, que tenías como 2, 3 años con él. No, es que cambié de nombre 30 veces, ¿verdad? Pero Pero era la misma línea, ¿no? O sea, donde tú desarrollabas contenido. Y lo que sí, me empezó a llamar mucho la atención es que era un contenido con el que yo como empresario hacía una conexión muy fácil. sí, Esa era una. Y la otra que, como bien dices, de repente te llevas ideas, ¿no? Y te das cuenta que aquella empresa, que ahorita es muy grande y otra que es muy mediana y lo que sea, pero te das cuenta de cómo todas empezaron igual, es decir, el fundador echado para adelante, vivió una situación, lo pasó y lo corrigió. Entonces está muy interesante porque te da una referencia hasta de qué hacer, ¿no? Entonces eso es lo que también me ha llamado mucho la atención. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba haciendo referencia a tu artículo de Moneypool, porque alguien estaba muy preocupado porque decía, oye, es que los negocios, y le digo, no, pues lee este artículo y se lo mandé. Y luego dice, ay, cara, no sabía que se podía hacer eso. Es el artículo donde está Moneypool, pero hablas de una tienda de regalos sí, sí, que lo que, está usando para como medio de pago, como medio de cobro. como medio de cobro, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que a la persona que le mandé el correo, así como a mí nunca se me hubiera ocurrido, y cuando lo vio como una solución. Entonces digo, oye, pues qué padre, ¿no? Y qué padre porque está en ese nivel digamos, de interacción, pues más regional, más local. Porque también luego, pues sí que padre las historias de Ciudad de México, si es el polo, pero para nuestro entorno, pues no te da la misma referencia, ¿no? Ahora, Claro. aquí el tema que también me llama mucho la atención es, no sabía que había sido reportero, y o sea, todos los artículos los escribes tú, entonces los que son así como más de corte editorial, No, no, o todos. todos los escribo yo, todos. También los resúmenes de 5 minutos y todo esto. Resúmenes todos los días a las 5 de la mañana, aquí estoy enfrente de la computadora. La verdad es que me gusta mucho, como quiera a mí hacerlo. Y sí, hoy por hoy yo escribo todo. Tengo una columna con un editorialista invitado, Juan Carlos Calderón, que escribe, pues la idea es que sea cada semana, ahorita ha sido medio cada 2 semanas, ese sí es un artículo de opinión, Ya, pero prácticamente, pero pues todo lo demás lo escribo yo, ¿no? Entonces, sí, White Paper hoy por hoy tiene dos productos. Uno es un newsletter diario, gratis, en donde lo que hago es simplemente reviso qué hay en los medios, ajá, en los principales periódicos, México, en Monterrey, etcétera, y veo cuáles son las notas que yo creo que son más interesantes para los lectores de White Paper, que son otra vez empresarios ejecutivos de Monterrey. de Entonces acuerdo. selecciono las 3, 4 notas que son las que yo hubiera leído si agarrara esos periódicos, un resumen de 2, 3 renglones y la liga para que si puedan, si les interesa, lean el artículo completo. Y hago eso tanto con medios nacionales como con algunos de los principales medios internacionales. Otra vez, tratando de seleccionar, de identificar 1, 2 notas que yo crea que sean relevantes para mis lectores. Termina siendo algo que la idea es que en 5 minutos sientas que ya cumpliste con tu información del día, ¿no? Y Ya. eso lo escribo yo, a las 5, te trato de que se salga de mi mail como a las 6:15 y listo. Y además tengo el contenido que es nada más para suscriptores, que ahí son artículos, ahora sí, desarrollados desde cero, en donde defino un tema que crea que sea interesante, hago la investigación, busco entrevistar a los protagonistas o competidores o ex empleados o analistas financieros, etcétera. Hago investigación de qué se ha publicado antes,
Si aplica el caso, pues, si hay información pública, pues me meto a ver los informes anuales, me meto a ver los estados financieros, etcétera, ¿no? Y eso es Ya, un artículo que está haciendo mucho más largo, que publico 1 o 2 veces a la semana. Nada más para los suscriptores que pagan por ese contenido. de acuerdo. Ahora, fíjate que eso me lleva ahí a un tema, porque yo últimamente he estado promoviendo el tema de que los empresarios abran un segundo cajón. Normalmente, o en su mayoría, tienen el cajón de los proyectos. Y lo que yo les recomiendo es pues, abre un segundo modelo de ingresos recurrentes, ¿no? Suscripciones, membresías, pólizas iguales y demás. Y en tu caso estás empezando directo con el modelo de suscripción, ¿no? Sí, claro. Porque también es un tema más de comunidad. ¿Qué beneficios le ves tú? Un poco también como para que le puedas compartir tú a los empresarios que luego todavía no creen mucho en los modelos de suscripción. ¿Qué les comentarías de ese modelo? Sí. Fíjate que en mi caso, digo, y sintiéndome por tu pregunta, en mi caso es que si te pones a ver lo que está pasando con el mundo de los medios de comunicación, particularmente en Estados Unidos, en Monterrey, en México claramente no estamos todavía ahí, pero sí, si ves el mercado en Estados Unidos, cada vez hay una distinción más marcada entre la calidad del contenido de los medios que son pagados que de los medios que son gratuitos, ¿no? Y los medios que son gratuitos, al final su modelo de negocio pues, está basado en publicidad, mientras que el otro lado es que el usuario o el lector está pagando por ese medio de comunicación. Y para mí desde el principio, pensar en armar un negocio de publicidad, yo tuviera que ir a convencer a alguien para que se anunciara conmigo, eso no es para mí. Y yo sabía que además mi enfoque por el perfil del lector, pues para empezar no es un mercado tan grande, ¿no? Y la De gente de acuerdo, publicidad busca mucho impacto y que le llegues a mucha gente. Y no, yo quiero que me lea las personas que le saquen valor al tipo de contenido. Y una manera también incluso de exigirme a mí mismo es que si yo quiero que la gente esté dispuesta a pagar por este contenido, significa que el contenido tiene que estar extraordinario, porque vivimos en un mundo en donde contenido sobra, ¿verdad? O sea, si quieres ponerte a leer artículos o lo que sea, ¿por qué pagar si hay demasiado ahí afuera, ¿no? Aún así, y es lo que estoy tratando de validar con White Paper, hay cierto tipo de contenido sobre cierto tipo de temas desarrollado de cierta forma que si lo haces bien, va a haber quien esté dispuesto a pagar por eso. Entonces, esa es la fórmula desde el punto de vista de producto, es decir, yo quería hacer algo que fuera de una calidad, de un nivel de especialización, de un nivel de valor que le aporta al lector, que esté dispuesto a pagar por él. de acuerdo. Dicho esto, pues claramente un modelo de ingresos recurrentes, así sean ingresos chiquitos, pero en donde tienes una base pulverizada en lugar de tener, o sea, 5 anunciantes que te pagan y se te va uno, pues aquí a lo mejor acabas con 1,000, 2,000, 3,000 lectores pagándote menos y en mi caso, como además por la naturaleza del tipo de producto que estoy ofreciendo, donde genera más valores no cuando lo lees una vez, es cuando se Lo tienes convierte en como parte de referencia. tu rutina, Sí, claro. Y sí, entonces hace perfecto sentido el que se convierta en un modelo de suscripción, que lo estés pagando. Ahora, pues hay muchos antecedentes recientes de cómo los modelos de suscripción empiezan a ser también mejor aceptados, ¿no? Y el caso más marcado, pues, es Netflix. ¿Cuántos de sí, nosotros pagamos Netflix y ya ni te das cuenta? Pero hoy pensar en vivir sin Netflix, pues para mucha gente es, y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia y sí, el último que vas a cancelar, ¿no? Y al final estás pagando por contenido, estás pagando una mensualidad por contenido. Y yo quisiera, no es que White Paper pretenda competirle a Netflix, pero yo, así como Netflix lo usas para entretenerte, yo quisiera que White Paper funcione para la necesidad que tienes de formación y por lo tanto estés dispuesto a pagar por eso. Ahora, si esto funciona otra vez, pues el beneficio, eh, pues como modelo de negocio es que te convierte en un negocio también bastante estable. sí, Quizás es difícil pensar también que White Paper va a ser un negocio gigante con trillones de dólares. No, no va enfocado a un segmento muy particular y por el mismo modelo de suscripción no puedo cobrar mucho. Eh, pero le veo muchos beneficios desde el punto de vista de estabilidad y demás.
Sí, y también y además de la estabilidad es el tema de independencia, ¿no? Ah, bueno, no, eso por supuesto, y muy, muy relevante. Sí me pasa ahorita que me escriben de empresas, oye, es que queremos un artículo de este tipo y cuánto nos vas a cobrar. Y no, pues, yo hoy por hoy no hago contenido pagado y el hecho de tener, del lector estar pagando por eso, pues me da la libertad de poder tomar ese tipo de decisiones. Fíjate que es un tema bien interesante sobre los modelos de suscripción, donde luego erróneamente se compara un modelo de suscripción, como tú ahorita lo describías perfecto, ¿no? Oye, es que mejor vendo publicidad. No, espérame, es que el concepto es diferente, porque el modelo de suscripción parte de un concepto de comunidad. Entonces estás estableciendo un vínculo con una comunidad que tiene unos gustos afines, unas necesidades afines, y entonces eso es lo que hace una cosa mucho más fuerte y mucho más de volumen. Tengo ahí un concepto que le digo, no, es que los modelos de suscripción son feo pero parejo. Y me dice, ¿cómo que feo pero parejo? Es que cobras poquito, pero parejo, ¿verdad? Entonces el volumen te da un tema muy grande. Ahora, la otra parte de comunidad que tú mencionas, y eso lo hablo a título personal, pues yo antes leía, tenía que meterme a 2 o 3 lados, y ahora llego en la mañana, ya sé que está el white paper, lo leo, ¿no? Y los artículos que tienes grandes los voy leyendo durante el día en pedazos. Ajá, Por ejemplo, ahorita estoy repasando el de la Colonia del Valle, que me gustó mucho. bien, Y luego, y que si el G10, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como bien dices, en mi caso, el modelo de suscripción, digo, oye, pues sabes qué, vale muchísimo la pena porque me va a dar información que en otro lado no tengo claro, para ese interés específico que tengo. Y claro. me parece muy interesante cómo nos lo explicas porque mucha gente que nos escucha no, todavía como que no le queda claro el concepto de comunidad. Ahora, tú la comunidad de White Paper, pues digamos, la has venido generando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido? Digo, yo sé que en tu caso ha sido un proceso natural, ¿no? Pero ¿cómo se fue dando? Em, bueno, a ver, como bien decías, yo realmente tengo años escribiendo y escribía en una página ahí, puse una en WordPress y luego me pasé a Medium y ahí estuve probando mil cosas, ¿no? Pero realmente pues escribía lo que quería, cuando quería. Siempre sí, eso sí, siempre enfocado en temas de negocios, pero más bien artículos de opinión, ¿no? Mi opinión Claro, y reflexión sobre algún tema. Pero el año pasado, cuando ya fui aterrizando la idea de lo que quería hacer desde el punto de vista del rol que quería que esto jugara y fuera una fuente de información más bien periodística con este enfoque, eh, lo empecé a escribir en octubre del año pasado y uh-huh. lo que hice para y le fui dando forma con un grupito literalmente de 42 suscriptores. Esto ya era cuando lo empezaba a mandar por mail, porque entonces yo escribía en mi plataforma y ahí estaba y el que se metía lo leía, ¿no? Pero en octubre empecé ya, definí yo una serie de temas, hice un calendario y me puse a hacer las investigaciones. Y Ya. el primero lo mandé a principios de octubre a una lista de 42 amigos, ex compañeros de trabajo y cosas así. Y empecé incluso al principio escribiendo una vez a la semana y luego 2 veces a la semana y realmente muy informal. O sea, yo quería empezar a ver simplemente si yo tenía la capacidad Ir de conectando. generar contenido y que hubiera contenido que la gente realmente quisiera leer, porque sí es un momento que estamos viviendo en donde hay una cantidad excesiva de contenido, ¿no? Y pues sí, a lo mejor te llega y ves una cosa y demás, pero de ahí a que siempre leas lo de cierta persona o de cierto medio, es bastante más complicado y más porque yo traía desde el principio la idea de que en algún momento iba a querer cobrar por eso. Entonces yo necesitaba observar un cierto comportamiento en cómo me demandaban el contenido, de cómo me buscaban, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y esto sí es bien importante, como te decía ahorita, yo desde el principio quería contar en white paper historias que no son tan públicas o de las cuales no hay tanta información.
Y eso pues también tenía que ver que yo fuera capaz realmente de encontrar primero los temas, ¿no? Y de decidir una agenda editorial que hiciera sentido para el tipo de lector al que voy dirigido. Y claramente hay artículos que he publicado que son menos populares que otros, pero creo que en general la elección de los títulos, no de los títulos, de los temas, perdón, con el enfoque, pues ha sido bastante atinada. Entonces yo tenía que primero validar que eso yo lo fuera capaz de hacer. Y segundo y más importante, que luego yo tuviera acceso a la información, que pudiera encontrar a la persona, que la persona me quisiera dar la entrevista, que pudiera sacar la información, después que pudiera preparar el artículo. Entonces, fueron varias semanas que estuve tratando de entender eso, ¿no? Mi capacidad en sí de fabricar este producto. Y yo empecé a ver cómo la lista iba creciendo. Yo básicamente, te digo, se la mandaba a los suscriptores y luego ponía en LinkedIn, publiqué esto sobre este tema. Si te interesa leer, mándame tu mail y te lo mando, ¿no? Y entonces, pues ya la gente me ponía su mail ahí en LinkedIn, yo les mandaba el artículo y ya lo registraba con ese mail en la lista, ¿no? Y así fue creciendo, literalmente semana a semana. Tampoco creas que es una historia de crecimiento tan grande porque no lo es, porque voy dirigido otra vez a un segmento. Sí, a un nicho, muy una comunidad. Es un nicho de gente que cumple que son empresarios o ejecutivos, que les interesa Monterrey y además que le dediquen el tiempo a leer, porque la gran mayoría de la gente tampoco lee ni a mí ni a nadie, no, simplemente no lee, ¿no? Entonces, Sí. se va haciendo eso ha ido creciendo. Hoy debo estar llegando como a los 4,000 suscriptores. Wow. Y lo que me parece bien interesante es cómo, por un lado, vas viendo que es un crecimiento constante, 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 pero sobre todo, y esta parte a mí me encanta, es que yo identifico bastante bien el perfil de los suscriptores que tengo y sobre todo identifico los patrones de consumo del contenido. Entonces, yo sé que dentro de mi grupo de suscriptores hay al menos unos 3,000 suscriptores que me leen al menos 4 veces a la semana, ¿no? Entonces, para mí ese grupo de personas es alguien que ya, para quienes White Paper ya juega un rol De todos los días. cotidiano Sí, es un en rol su cotidiano, vida, totalmente. ¿no? Y eso me valía. Yo otra vez, no creo que White Paper vaya a ser muchísimo gigante, un monstruo, no, para nada, pero mientras yo le pueda estar llegando a ese perfil de gente y que juegue ese rol de aportarles un conocimiento, de hacerlos sentir que están mejor preparados, etcétera, vale la pena. Y fíjate que aquí vienen un par de temas que ahorita me venían a la mente, ¿no? El primero es que, curiosamente, lo que en mi caso ha jugado a favor de White Paper es el exceso de información. Claro. Entonces yo digo, mira, si me meto a tal medio, en lo que llego a la noticia que me pudiera interesar, ya me chuté 45 noticias negativas que ni me interesan ni me desenfocan. Y así Sí. con todo, ¿no? O por ejemplo, los contenidos informativos que pudiera yo consumir en redes sociales, pues no lo hago porque me quita mucho tiempo, te digo, paso por caminos que no quiero pasar Sí. o que no necesito pasar. Y en cambio, la línea que es, mira, en la mañana, tiki, 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 caray, esto no lo sabía, tomo nota, tiki, tiki, caray, a ver esto cómo será, tomo nota, listo, como hice 5 minutos. Ahora, eso me lleva a otra pregunta, o más bien a otra cosa que me gustaría que compartieras con los empresarios y que nos escuchan, y tiene que ver con dos, bueno, te voy a hacer dos preguntas. Esta es la primera. Evidentemente hay un tema de vocación que se ve, ¿verdad? O sea, se siente. Y lo que a mí siempre me ha sorprendido es cómo puedes vaciar la vocación en tu caso, en lo que escribes, y cómo eso te genera una conexión. Entonces, ¿nos pudieras platicar un poco más de lo que has descubierto con esos temas? O sea, porque por ejemplo ahorita empezaste hablando de 42 y el número ahorita son 4,000. Y que hay como hilo conductor, pues la conexión que tiene tu vocación con el interés de esas personas, ¿no? Sí, yo no sé cómo interpretar el tema de vocación. Yo en lo personal, em, yo tengo una obsesión con varios conceptos de negocio que quizás aplican aquí, ¿no? Pero Ujú. uno es la necesidad de encontrar una diferenciación, ¿no? Y si algo creo que tienen constante los diferentes negocios en los que he estado involucrado de alguna forma, o cuando he jugado el rol más bien de consultor y de ayudar en temas de innovación,
siempre mi obsesión ha sido encontrar cómo diferenciarte. Y la razón de encontrar una diferenciación es porque verdaderamente me apanica competir. O sea, para mí, yo no entiendo la gente que se atreve a sacar un producto muy bueno, pero igual que el de los demás. No entiendo yo eso. Necesito encontrar que a lo mejor el mío tiene unas carencias o no es muy bueno en ciertas cosas, pero es diferente, ¿no? Y le funciona a alguien. Y esa es una parte. Y la otra parte tiene que ver con que también, no sé ni cómo llegué a eso, no creo que testimonio de algún mentor o alguna lección o algo que aprendí, pero de la importancia también de tratar de entender tus fortalezas, ¿no? Y ver en dónde puedes aportar más tú, ¿eh? O en Sí, dónde vas a ser más eficaz. Y si lo comparas también y lo juntas con el tema de diferenciación, pues en dónde tienes más ventajas que los demás, ¿no? Y en este caso en particular, por mi misma experiencia profesional, por un lado, por mis mismos gustos. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Pero que a mí, René, me da una ventaja competitiva frente a muchas personas para hacer white paper, y es una tontería. Pero yo soy muy bueno para levantarme temprano, pero muy bueno. Y así lo he sido toda mi vida y particularmente en los últimos 20 años. Y pues yo me levanto normalmente a las 4:30, 4:45 sin despertador. ya. Y pues es bendición y es maldición al mismo tiempo, como lo quieras, pero no me cuesta, o Sí, me sí, sí, cuesta sí. muy poquito, versus a la gran mayoría de las personas, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de que hoy tengo que generar contenido a las 5 de la mañana, pues es una ventaja competitiva. Claro, claro, ya Y, llevas y una entonces, ventaja. claro, desde cosas de ese tipo hasta por otro lado, el hecho de que yo mismo consumo tantos medios. Sí, yo hoy leo el Wall Street Journal todos los días completo, pero ya lo hacía desde antes porque me Claro, gusta claro. tanto. Si ya como quiera lo hago, de ahí poder ahora escoger noticias que yo crea que hagan sentido para mis lectores, pues es relativamente más sencillo, ¿no? Entonces, el año pasado que yo andaba buscando un proyecto nuevo para emprender, vi otros también, vi temas educativos, vi un tema de manufactura, vi un tema en alimentos, vi diferentes opciones. Pero en este caso en particular es donde yo, en lo personal, me sentía que tenía más ventajas competitivas que otras personas. Y coincide también que me gusta un chorro y me gusta Sí, mucho porque, a veces, tengo muchos años, quizás del otro lado del escritorio, pero desde aquella primera experiencia que tuve como reportero, te digo, hace más de 20 años, me gustó mucho el concepto, ¿no? Y me gustó mucho la idea de investigar, de construir una historia, me gusta la idea de poderla comunicar, una historia, de planear qué mensaje me gustaría que se quedara mi lector y luego el reto de encontrar la información para llevarlo ahí, eh, pues no sé, es básicamente el rollo. pero fíjate que también entonces eso nos lleva a otra cosa bien importante, ¿no? Que tú ahorita lo describías muy bien. O sea, cuando construyes a partir de tus fortalezas, pues es mucho más fácil que puedas diferenciar y que puedas lograr diversos objetivos, ¿no? Y te lo comento porque el otro estaba en una conversación y le decía a una persona, le digo, oye, todos somos buenísimos para una y ya si eres así muy talentoso para dos cosas, porque estaba él muy agobiado porque no era bueno para todas las cosas que quería ser bueno, hablando desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces le Eh, digo, pues es que te estás agobiando con las otras tres cosas que nunca vas a ser ni siquiera bueno promedio, o sea, ni promedio, cuando tienes estas dos cosas donde eres una maravilla. claro, Entonces, bueno, ya luego en la conversación creo que digamos como que él mismo autodescubrió esa situación, pero me llama mucho la atención cómo has explicado una forma de usar eso a tu favor, ¿no? claro, Oye, pues me levanto temprano, tengo muchísima experiencia consumiendo contenido, escribiendo, curando contenido, y por otro claro. lado hay lo que hay lo que hay afuera, como te lo escribí, es un exceso de información, toda por sin ningún lado, que no sigue una línea editorial para un nicho, pues ahí está la conexión, ¿no? Claro, y también, digo, es el momento, el hecho que yo pueda tener acceso a plataformas y sin mucha inversión y que sea relativamente fácil crear un modelo de suscripción en donde sea fácil para el suscriptor darse de alta y pagar, y eso también ayuda, ¿no? O sea, Claro, quizás si yo hubiera tratado de hacer esto hace 5 años o 10 años, pues hubiera sido o sí, muy imposible o a lo complicado. mejor
tipo de compromiso en donde hubiera tenido que hacer una inversión gigante desde el principio, Sí, pero aquí en el caso, el hecho de que lo pudiera probar en chiquito, ¿no? Y desde, yo he ido haciendo pruebas y pues primero a ver qué pasa y luego aquí, y eso es lo que me ha llevado hasta donde puedo estar ahorita y saber, pues más o menos qué sigue, porque al final también no pretendo entenderle todavía el negocio como para sentirme con mucha seguridad de decirte las proyecciones, pero sí, paso a paso, al menos me puedo ir fijando una serie de metas relativamente cortitas y eso también, como te decía, tiene que ver con que existe la tecnología y la plataforma y es bien barato y es bien fácil de probar. claro. Y el último elemento que también es importantísimo es la suerte que he tenido, porque me he topado con personas que me ayudan. Hoy por hoy, por ejemplo, tengo un muy buen amigo, que aparte es un súper amigo, que hablo con él prácticamente todos los días, pero nunca nos hemos visto, ¿no? Porque nos conocimos durante la pandemia. Ya, Y este tipo, el H, me ha ayudado con toda la parte técnica y me sugiere cosas y pues fue pura suerte conocerlo. claro. Y han ido pasando muchas cosas que no tengo cómo explicarlas, ¿no? Que son puramente de suerte, pero que hacen que al menos Soy White Paper exista, que le está llegando a pues, literalmente a miles de personas que lo están viendo todos los días y eso me trae muy motivado a mí para tratar de seguir puliendo el producto, entenderle muy bien cómo tiene que ser ese producto. Hoy, por ejemplo, cada vez estoy más convencido de que no es cosa de generar mucho, no No es es, un tema de volumen, sí. al perfil de lector que yo le quiero llegar, no tiene tiempo para andar, ni quiere andar leyendo tantas cosas, pero sí tengo que seleccionar muy bien qué sí va. Y Claro, luego, obviamente, una parte comercial que hoy por hoy pues, realmente no la he hecho. Afortunadamente, hasta ahorita el mismo producto ha funcionado por sí solo, pero en algún momento voy a tener que desarrollar una fuerza comercial, etcétera, ¿no? Es más, en algún momento necesito, no puede depender de mí, ¿verdad? Hoy yo sí. escribo todas las 5 de la mañana, pero pues, algún día quiero tomar vacaciones, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento bien interesante. Muy padre. Ahora, desde el punto de vista de viéndolo como, pues como tipo un startup, ¿qué nos puedes compartir al respecto? O sea, y siendo este ya un emprendimiento que lo haces desde una cancha diferente por tu experiencia profesional, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes has tenido con esto? Digo, ahorita ya nos comentaste varios, ¿no? Pero sí como, ¿en qué ha sido diferente con respecto a otras iniciativas que has arrancado? Sí, de entrada, White Paper ha sido un caso diferente comparado con el resto de startups en los que me gusta estar involucrado, por la sencilla razón de que esta es una cosa que yo pude empezar completamente solo y básicamente sin ningún tipo de inversión, mientras que en los demás casos, en algunos casos sí me tocó arrancar solo y luego invitar cofundadores, pero en todos los casos había necesitado algo más de lana, había Ya, que invertir en cosas desde el principio, ¿no? En este, pues, prácticamente no. Fuera de la inversión en la imagen, que me súper valió la pena porque el despacho creo que hizo un trabajo perfecto, excelente, sí, incluso en buenísimo. comprarme la marca que me encanta. Y aparte lo sigo teniendo, pues ahora sí que como amigos y me van corrigiendo cosas de estilo y no andes poniendo esas fotos y me encanta trabajar con ellos. Pero fuera de eso, pues probablemente todo lo demás ha sido simplemente la inversión mía de tiempo, ¿no? Entonces eso de por sí ya lo pone en una situación diferente. Em, ¿Qué más ha sido diferente? Bueno, pues es que, digo, es la primera vez que me toca emprender en este espacio. Realmente hay muchas diferencias por ese lado. Pero ahora, desde el punto de vista de aprendizajes, un chorro. Y muchos son quizás muy particulares a mi industria. No te puedo decir que Ujú, son aprendizajes propiamente de modelo. Por ejemplo, yo desde que empecé White Paper, empecé escribiendo para un lector de mi edad para arriba. sí, Yo tengo 41 años y yo creía que el grueso de mis lectores iban a ser personas de alrededor de 50. Y eso tiene toda una razón de ser, que yo quería dirigirme a ese segmento, y una era diferenciador, porque mi impresión es que todos los medios están persiguiendo a millennials o incluso sí, más para abajo, y por lo tanto dije, oye, no, pues yo quiero hacer un producto que más bien esté dirigido, pues incluso a mi papá, a amigos míos, amigos más grandes, etcétera. Y entonces la selección de los temas estaba muy hecha más bien pensado en ese tipo de segmentos.
Y eso me funcionó muy bien al principio. Y hoy por hoy probablemente el grupo más grande de lectores sigue siendo el grupo alrededor de los 50. Pero cuando, bueno, perdón, y una cosa bien importante, yo quería dirigirme también en ese segmento, no nada más por diferenciación, sino porque en mi mente, los que crecimos pagando suscripciones del periódico era quienes más fácilmente íbamos a seguir pagando suscripciones. Claro, los que crecimos acostumbrados a pagar por contenido versus alguien que creció en un mundo de Facebook y en donde nunca pagó por contenido, como que por qué fregados lo va a pagar. Sí. Para mi sorpresa, cuando empecé a cobrar, no me ha ido bien con los suscriptores de más de 50 y el crecimiento viene de chavos de late 20s, early 30s, que es un segmento al que yo no estaba dirigiendo, ¿no? Y yo hoy lo veo y donde tengo más crecimiento con suscriptores nuevos es ahí, ¿no? Ese fue, por ejemplo, uno de los aprendizajes. Otro fue, yo no quería sacar el producto diario, porque decía, yo quiero hacer el artículo más largo, más profundo, más desarrollado, ¿sí? Y productos diarios, hay miles de newsletters fregones, o sea, y yo mismo leo Morning Brew, The Hustle y todos estos productos diarios que están súper bien hechos, que tienen muy buena selección de temas. ¿Para qué fregados voy a sacar algo en ese espacio, no? Y empecé a hacer unas pruebas y ¡pum!, me agarró bien rápido. Y me di cuenta que al final yo había subestimado la necesidad de productos especializados por región, o sea, simplemente con que son otras más relacionadas con Monterrey, no compite quizás con el que como quiera lee Morning Brew o lee otro, porque necesita las noticias de aquí al lado. Sí, literal. Ahora, fíjate que ahorita me gustaría aprovechar ahorita lo que nos compartías, porque una cosa que yo manejo mucho cuando invito a la gente a que cree modelos de ingresos recurrentes, digamos que mi principal pilar de defensa es, en los modelos de ingresos recurrentes no necesitas invertir, porque lo que estás haciendo es aprovechando lo que ya tienes. O sea, la vas a construir con tu experiencia, ¿no? Sí, adelante. Sí, a ver, pero no necesariamente en todos, o sea, no, si te pones a pensar, el más valioso de todos, que sería Amazon Prime, pues puta, le perdió un friego de lana, por muchos años. Sí, pero me refiero yo de repente así a nivel de cancha, a nivel así más regional, donde por ejemplo ahorita hay empresas que tienen una capacidad ociosa, que no están vendiendo proyectos y tienen ahí un potencial impresionante como para poder armar un modelo de ingresos recurrentes aprovechando lo que ya tienen. Sí, claro. Entonces, en tu caso me parece un excelente ejemplo, porque contigo todavía fue un paso más allá. Sabes que toda la experiencia que tengo, profesional, con desarrollar contenidos, con leerlos, con consumirlos, aprovechando todo lo que ya existe, pues me dio un costo así mínimo, hablando en términos de inversión, ¿no? Por supuesto, claro, está todo el tema de tu tiempo y todo eso que tiene un valor, ¿no? Pero creo que eso es una enseñanza muy interesante. Muy bueno. Sí, totalmente. Excelente. Oye, René, pues gracias. Como siempre se nos va el tiempo bien rápido aquí en el podcast porque estamos centrados platicando de muchas cosas. Me gustaría pedirte que nos dieras algún mensaje de cierre. ¿Algún qué? Algún mensaje de cierre para los empresarios que suscríbanse a whitepaper.mx. No les voy a fallar, les va a gustar, van a aprender cosas. Yo me uno a la invitación, ya les comenté ahorita durante la entrevista, en vez de perder tiempo, me enfoco, leo, listo, ya estamos. Y para los breaks, pues voy leyendo los artículos. Entonces, pues bueno, tienes cliente cautivo en mi, René. Eso. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.